Os presento a las personas que van a estar debatiendo sobre lo que hemos planteado en el título desde The Yoga Gallery, que es el nuevo paradigma del yoga y los nuevos formatos para la espiritualidad. En primer lugar, Surinder Singh, por favor. Please, can you sit? Please. Un aplauso para Surinder. Gustavo Plaza. Please. Y Pablo Dors. Buenos días. Buenos días. Is your translation Hello. working? Okay. Bien, vamos con esa charla, va a tener 4 bloques. Y en todos ellos pues vamos a eso, poco a poco a analizar. El primer bloque va a tratar sobre eso, el nuevo paradigma del yoga y la espiritualidad. Luego nos vamos a ir a un segundo bloque donde vamos a tratar la figura de Jesús en ese contexto espiritual, contemporáneo. Luego nos vamos a un tercer bloque en el que vamos a tratar positividad espiritual y nuevas tendencias. Y finalmente nos vamos con eso que está ocurriendo, esa tendencia a crear la espiritualidad desde un punto de vista como más transversal, sin ligarse a ortodoxias. Empezamos pues con el primer bloque, ¿os parece? Muy bien. ¿Sí? La primera pregunta para abrir es el yoga, que se ha convertido en una práctica global, que está muy presente en gimnasios, en redes sociales, incluso en retiros de lujo. ¿Estamos asistiendo a la universalización o a la banalización del yoga? Y la siguiente pregunta también es, ¿dónde está el límite? Pablo, si te parece. Bueno, lo primero, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado de poder dialogar con Surinder Singh, con Gustavo Plaza, gran amigo, y por supuesto estar con todos vosotros, con todos ustedes. No se oye muy bien. No se oye bien. La técnica siempre me hace estas jugadas. Igual es que tengo la voz un poco baja, puede ser. Sube el volumen de Pablo, quizá. Ya está, ya han subido. A ver. Sí, ahora sí. Mirad, hace 70 años, en el ámbito cristiano, que es el que yo me muevo, nadie tenía una Biblia en su casa. Y no se leía la palabra de Dios. Es decir, han pasado 70 años para que la palabra se divulgara. Y hoy todo el mundo puede acceder a todos los textos sagrados, no solamente a los cristianos. Esto que ha sucedido hace 70 años con la palabra que se ha ido difundiendo, está pasando ahora con el silencio. El silencio ya no es un privilegio de unos cuantos que tienen que encerrarse en un monasterio, sino que se está democratizando, se está extendiendo, y de tal manera que todos tenemos derecho y estamos invitados a esta vida interior, a la interioridad, ¿no? Y pienso que con el yoga pasa exactamente lo mismo, que antes seguramente era para gente más selecta o para grupos más restringidos, y ahora se va difundiendo. ¿Cuál es el límite para no caer en la vulgarización? Pues desde mi punto de vista, y esto lo estaba hablando ahora mismo con Surinder antes de empezar, la clave es la intención. O sea, lo que hace que un acto sea espiritual es la intención con la que lo hacemos. Y si ahora estamos aquí nosotros tres en esta mesa redonda con la intención de transmitir vida con mayúscula, de transmitir espiritualidad, entonces será un acto verdaderamente espiritual. Y si no, pues será otras cosas de otro rango muy inferior, ¿no? Esa es la clave para mí, la intención, la puridad de intención. Gustavo. Un poco, primero, igual que Pablo, saludarlos. Buenos días con todos, agradecerles por esta oportunidad. Y tratando de ser breve y conciso, concuerdo con Pablo en su propuesta y en recordarnos el poder de la intención. Al mismo tiempo que se propone
preguntarnos si esta masificación del yoga realmente cumple un propósito de comunicación o un propósito de banalización. También vale preguntarnos realmente que si lo que se está enseñando es realmente yoga. Porque lo que hoy día vemos en los gimnasios, en los lugares y en el mundo en general, incluso auténticos profesores de yoga de corazón, lo que están enseñando no es yoga. Hay un montón de calistenia, un montón de ejercicio físico, un montón de influencia de gimnasia sueca, en un montón de ejercicios del yoga que se van a regenerar hacia el año 1920. Pero para que algo sea yoga, debe nacer de esta pureza de intención. Yo recuerdo las palabras de Swami Vidyananda Brahmachari, que él decía: cuando tu corazón se vuelve puro, entonces todo lo que tú haces es yoga. Si hay esta pureza de intención, si hay esta pureza de conexión, nuestro andar en bicicleta, nuestro caminar, lo que sea que hagamos, se convierte realmente en una práctica de yoga, una experiencia yógica. Entonces voy a concordar con Pablo en decir que el poder de la intención que está detrás de mi práctica es lo que vuelve que algo sea yoga y que pueda mantener esta pureza, no como una ortodoxia externa, sino como una vivencia interior. Es lo que podría compartir. Surinder. Thank you, everyone. Thank you to Pablo. Thank you to Gustavo. Yoga is the path. Yoga is the path, and spirituality, how we reach the destination. Without path, we cannot reach up to the destination. And as they already mentioned, if you're really hungry, then you can enjoy the first bite of the food. If you are not really hungry, yes, we are enjoying the food, but not really. Good. Meditation, if I'm talking about the meditation, is really your inner belonging. First you create the feeling of the hungerness of the meditation. Once you create the hungerness, then definitely, because your intention is very clear, what I want to achieve, then it will come to you. Then I have to follow the path. When you follow the path, it will come to you. What happened now today in the West? The thing is going on. We are very much influenced by the asana practice. Okay, this is the first step towards our inner journey. But please, now the duty of all the beautiful yoga teachers, you are so many beautiful yoga teachers is there. So this is my request. Let's how we spread the right knowledge from the right platform so that message can reach up to everyone. Gracias. Sí, la siguiente pregunta. Vosotros tres venís de tradiciones espirituales distintas. Tenemos a Pablo, que viene de una tradición cristiana, católica. Tenemos a Surinder, que viene de una tradición espiritual de Oriente, más estrechamente, por supuesto, vinculada al yoga. Luego tenemos a Gustavo, y Gustavo nos hace está en el medio de los dos, ¿no? Por un lado, por supuesto, un maestro de yoga hace más de 30 años, pero por el otro lado también muy vinculado al cristianismo y al catolicismo, ¿no? La pregunta es ¿hasta qué punto es importante seguir con la tradición de estas distintas líneas espirituales, ¿no? Por ejemplo, que sigamos utilizando términos en sánscrito para hablar o para mostrar las posturas, para celebrar citas, para cantar mantras, ¿no? ¿Qué pasaría si adaptamos el sánscrito a lenguas occidentales? ¿Le quitaría esencia al yoga o mejoraría la comprensión del mensaje? Y lo mismo con el catolicismo. ¿Por qué seguimos con los rituales? ¿Por qué seguimos con las ofrendas? En ese caso, ¿te parece? ¿Empiezas, Gustavo? Sí, bien, recordemos que nosotros no podemos presentarnos como dueños y portadores de la verdad. Una expresión de la verdad no es la verdad. Una expresión de la verdad no es la verdad. Entonces, hay distintos niveles de comprensión a esta pregunta tan acertada que tú haces, Gabriel. Y por un lado, es sumamente importante saber de dónde vengo para saber hacia dónde voy. Regresar a mis raíces, conectar con esas raíces.
Muchos nos sentimos divorciados en la vida, nos sentimos separados de la vida y nos sentimos huérfanos justamente por no tener esa conexión hacia esas raíces. Y es lo que te suele dar una tradición espiritual. Una tradición espiritual se convierte en esa raíz de la cual te permite crecer. Pero como tú en tu vida familiar no vas a repetir exactamente lo que ha hecho tu padre o tu madre, vas a hacer tu propia vida, pero haciendo de su vida también tu vida, para una nueva vida. Una gran maestra de Zen, a la que yo respeto mucho, Vera de Con, ella decía, 1 más 1 no son 2. 1 más 1 es 3. Porque cuando se junta un hombre y una mujer, nace un tercero, un hijo. Cuando se juntan dos realidades, nace una nueva. Entonces, esta tradición que llega a mí se convierte en una novedad en mi vida, y si no se hace vida de mi vida en mí, entonces no puedo presentar nada nuevo. Ahora, sobre el término del sánscrito, hay un nivel, por supuesto, como es en el latín o en el griego, en otras tradiciones. Conocemos la ciencia del mantra yoga. El mantra tiene una vibración particular, una energía particular. Cuando yo voy a esa vibración, y se han hecho estudios científicos a nivel de neurobiología sobre esto, cuando yo pronuncio un mantra sánscrito, tiene tal nivel de reverberación que causa un efecto distinto en mi cerebro al que yo pronuncio un mantra en el español. Pero por el otro lado, el sentimiento profundo de afecto que puede suceder cuando yo pronuncio una palabra en español, en castellano, en catalán, que es un nombre, que es un idioma que es tan íntimo para mí, puede dar otro nivel de conexión también profunda. Ahora, si hablamos la mayor parte de los idiomas tienen esta raíz de la tradición indoeuropea, donde el sánscrito es uno de los idiomas madres. Entonces, hablar de sánscrito, de hindi, de español y de otros idiomas indoeuropeos es hablar de primos. Es hablar de la misma familia, sino que este primo habla catalán y el de acá habla castellano, pero somos la misma familia. Entonces, hay una importancia en conectar con la tradición y con los elementos de la tradición, pero también es importante poder revivir esa tradición en tu propia vida. Y termino con estas últimas palabras. Para mí, creo que es esencial entender a la tradición como un río de conciencia que traspasa mi vida y que me enriquece, pero que al mismo tiempo también es sostenido por otras vertientes más pequeñas que hacen los grandes ríos. Todos los ríos de la humanidad son grandes ríos alimentados por vertientes. Pablo Dors ha sido alimentado por la gran vertiente de su tradición cristiana, pero al mismo tiempo con la tradición del Zen, con la tradición del yoga, con vertientes que han enriquecido. Es la misma agua, lo mismo Surinder, lo mismo yo, lo mismo tú y lo mismo cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes y yo tenemos nuestra tradición única, personal. En la tuya, Silvio Rodríguez ha influenciado muchísimo, ¿no? Entonces, esa vertiente de su humanismo, de su humanidad, de su caridad, ha hecho esa propia tradición tuya. Entonces, sostenemos estas tradiciones para desarrollar la propia nuestra y hacer de esta tradición antigua una vida nueva en nuestra propia realidad. Surinder. Thank you, everyone. Everything in the universe has name. Without name, nothing. Behind the name, attributes is so important. If I'm just chanting the mantra Om, A-U-M, Om, good. So I have to know why I'm chanting the mantra Om, what is my aim to chant the mantra Om. It has some meaning. Good. So please, we have to be use it, because Sanskrit word, every single letter has some meaning. Fine? When we are chanting the mantra using the name, actually we are trying to feed, that is called our third body, Manomai Kosha. If my body, the first body is hungry for the food, our third body is also hungry for the food. For the third body, all the mantra chanting, whatever we say is the Sanskrit name, all are so important. You don't think so? We are just saying something. Actually, through the saying something, I am feeding my inner journey. And this is very important. So we have to keep the foundation of the yoga lesson when we go for, please at least as much as possible, the real things
we have to keep it. Is give the good values, not only your practice, is give the good values of our life. Thank you. Un árbol es poderoso, tendrá un tronco poderoso, unas ramas poderosas, en la medida en las que las raíces también serán poderosas, ¿no? Y las raíces es la tradición. Sin tradición ese árbol no podrá crecer de manera poderosa. Y a mí me gusta, cuando hablo de tradición, hablar siempre también correlativamente de renovación. Es muy importante que tengamos claro de dónde venimos, pero también no simplemente recibir y conservar, sino que ser fiel a lo que hemos recibido es más que conservar, es recrear, y para eso hace falta la renovación, la fuerza de reinventar en nuestro lenguaje, en nuestra sensibilidad, eso que hemos recibido. A mí me parece que la palabra clave para nuestra generación, espiritualmente hablando, es la palabra integración. Es decir, desde una tradición podemos integrar todo lo que haya de sabiduría, todo lo que haya de verdad, belleza y bien en otros nos interesa, porque hemos de renunciar a ello, pero siempre desde un lugar, ¿no? Otra cosa diferente, claro, el problema, esto en general es claro, pero el problema es cuando ya hay que traducir hasta qué punto algunas cosas son más anecdóticas o son más sustanciales. Por ejemplo, en mi tradición, celebrar la Eucaristía, ¿se puede hacer con Coca-Cola y patatas fritas o tiene que ser con pan y con vino? Pues es algo como una forma, que es la forma del pan, la forma del vino, parece que no es tan anecdótico. Había que mantenerse bastante fiel a esta cuestión, ¿no? Entonces ahí el discernimiento se hace más sutil, ¿no? Lo cual habla de que la forma, y esto me interesa mucho, la forma no es algo puramente anecdótico que haya que dejar atrás, sino que la forma es el cauce, pero no solamente el cauce, muchas veces el cauce se identifica, el fondo se identifica con la forma, van muy unidos, ¿no? Y eso hace que haya que tener una gran sensibilidad para saber qué formas debemos de respetar y, por el contrario, cuáles podemos prescindir o podemos reinventar. Y sigo contigo, Pablo. ¿No crees que esas formas, esas rituales, ¿no?, que tú comentabas que son tan necesarias, no pueden llegar a convertirse en una especie de consumo espiritual de escaparate? ¿No es la línea como muy delgada, muy frágil, esa frontera entre lo que es real, lo que es profundo y lo que se acaba convirtiendo en un escaparate que lo vemos en el día a día, ¿no? Por ejemplo en Instagram? Bueno, lo primero es entender bien qué es la religión. O sea, la religión fundamentalmente es mito y rito. Es decir, explicación con palabras del sentido del universo, el sentido de la vida, el sentido del ser humano, pero también ritualidad, con gestos, con el cuerpo, ¿no? Por tanto, mente y cuerpo, eso por un lado, ¿no? Y luego puede convertirse, podemos absolutizar los mitos, absolutizar los ritos, desde luego, y entonces caemos en la idolatría, y por eso lo importante me parece que toda religión tiene que ser transmental. Es decir, que incluir lo mental, incluir los mitos, incluir los ritos, sin degenerar en ritualismo, pero también ser capaces de trascenderlos, darse cuenta de que hay algo más allá de eso. Y eso es a lo que apuntamos, ¿no? La espiritualidad. Gustavo, ¿quieres añadir algo? Bueno, uno de los aspectos más importantes del rito es regresarnos a vivir esa sacralidad de la vida. Todos nosotros tenemos ritos que no son trascendentes de ninguna manera. Todos tenemos ritos como lavarnos los dientes todos los días, ritos de ducharnos todos los días. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la rutina y el rito? El rito me recuerda que la vida es sagrada. Nosotros hemos perdido una conexión con la sacralidad de la vida, de entender que el comer es sagrado, que el compartir es sagrado, que un encuentro sexual es sagrado, que una palabra y un abrazo es sagrado, que la montaña es sagrada, que la vida es sagrada. Al perder esa noción de sacralidad de la vida y alejarnos del rito, el rito nos regresa a entender esa dimensión sagrada de la vida, porque el rito pretende hacer esta experiencia macrocósmica en una experiencia microcósmica. Obviamente, cuando el rito se convierte en rutina, cuando el rito se convierte en dogma, cuando el rito se convierte en una limitación que no me permite justamente acceder a un nuevo nivel de conciencia, se convierte en una limitación, se convierte en un apego. Pero los ritos están creados para trascenderlos
y experimentar esta nueva conciencia trascendente del rito. O sea, cuando yo tomo el pan o tomo el vino, entiendo esa dimensión sagrada de la sangre, de la presencia inmanente de la conciencia crística. Cuando Yogananda va a hablar de Jesucristo, va a decir, Cristo es la conciencia crística inmanente que sostiene la creación entera. Entonces, en esa, no solamente esa representación, sino en la Iglesia Católica hablamos de la transubstanciación del elemento en la misma sangre de Cristo, pero es ese elemento viviente que está allí. No es solamente un símbolo que representa, sino una presencia viviente. Lo mismo con el mantra, como lo que se decía Surinder antes. El mantra no es una palabra aislada, es una encarnación vibratoria, una potencia que está viva. Entonces, al no entender nosotros esta relación sagrada de nuestra vida, al no entender que este cuerpo que tenemos aquí es simplemente la encarnación de la energía pura de la Shakti, y eso es directamente la tradición del yoga, no entendemos que cada palabra, que cada rito es también una experiencia sagrada, y nos quedamos siempre en la superficie y en el exterior. Surinder, hablando, vamos a Paramahansa Yogananda, que es quizá el padre del yoga en Occidente, ¿no? Él es quien trae ese diálogo entre la espiritualidad de Occidente y de Oriente. Y la pregunta es si tú crees que Jesús, Jesús, la figura muy presente en los libros y en el pensamiento de Paramahansa Yogananda, ¿no? Jesús podría ser hoy un guía espiritual fuera de cualquier institución. Thank you. First we have to just try to understand one more thing. Religion is the path. Religion is the path. Path could be different. It does not matter I am from Hinduism, from the Sikhism, Muslim or Christianity, something different. It could be different. But the spirituality is one. It cannot do. How we reach through the path. Fine? In between the two things, please, very simple to understand. If I want to move from one place to other place, I need the path. Body want to follow the path. Body can start from the one point, reach on the other point. This is the path. When you reach, you will be reach over there. Good? So please, if body needs the path, mind is also needs the path. What is the path for the mind? Religion help to us. Mantra help to us. Mantra is the path in between the two. And the two is me. Me is self. And the divine is the real self. In between the two. So mantra, when we are chanting the mantra, we put the right intention into the mantra. As we already spoke before, please, look here, this is the two things. When you put the seed, what kind of the seed? Seed should be one, not two. If you split the seed, you plant the seed, it will not grow. When the seed is complete, it will definitely grow. So your intention and your action. I am chanting the mantra with my intention, both together. Then definitely I can reach up to my destination. Please, about if you see the Jesus, okay, I'm sorry, I don't know so many things about the Jesus, but I know only one thing, okay, because he was so spiritual, he want to give such a good message to the whole universe, because he was on that level. Okay, he sacrificed. If he will not sacrifice, nobody bow down to the Jesus. Because he sacrificed, and somehow this is the purpose of the life, what we can do for others, that is called the welfare. And he did very well. So this is the big message for the whole universe. And we bow down. It does not matter I am from Sikh culture or the Hindu culture. No, please, If somebody did, because he is a beautiful soul, we are not consider he is coming from the different religion. No, please. We consider his beautiful soul. Spirituality always looking for soul, not define identity in different paths. Thank you. Yo quiero deciros que si estamos aquí es porque ha sonado la hora en la historia de la humanidad en que Oriente y Occidente se den la mano.
Y realmente yo creo que nosotros, en este contexto cristiano de esta catedral, haciendo yoga, es un símbolo perfecto de esta, y en ese sentido enhorabuena por esta organización, ¿no? Porque es un símbolo perfecto de que ha llegado el momento de la unión, ¿no? Que eso es lo que significa espiritualidad. Es decir, pasar de una mentalidad etnocéntrica, yo y los míos, yo y mi religión y los otros no, a una mentalidad propiamente espiritual que es mundicéntrica, todos están incluidos, incluso cosmocéntrica, no solamente las personas, sino también las cosas, los animales, toda la realidad. O sea que creo que estamos maduros para dar ese paso. Eso no significa acabar con las tradiciones religiosas, al contrario, lo propio de la naturaleza es la diversidad y también lo propio del espíritu es la diversidad. Y es la diversidad la que posibilita la unidad, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, para contestar a la pregunta, si Jesús hoy, si estuviese en este mundo, ¿qué haría? Lo primero, Jesús está en este mundo, de otra manera, pero está en este mundo, ¿no? Pues yo creo que si volviera a nacer, en el sentido más físico del término, creo que repetiría una historia similar a la que vivió hace 2000 años, y es volver a estar en una tradición, no sé si la judía, la cristiana, la musulmana, o la hinduista, o la budista, o cuál, pero sí desde esa tradición, desde esa raíz, reformarla. Yo creo que Jesús fue un reformador del judaísmo, ¿no? Y yo creo que no podemos no reformar, no transformar nuestras raíces. Es la manera de hacerlas nuestras justamente trabajando en esa línea. Así que yo creo que él haría exactamente lo mismo que hizo. Gracias. Gustavo, ¿quieres añadir algo? Creo que Pablo lo ha dicho todo. Oriente y Occidente se dan en la mano. Pues pasamos al bloque segundo, justamente siguiendo con la figura de Jesús y el contexto espiritual contemporáneo. ¿Cómo vemos a la figura de Jesús dentro de esa nueva era? ¿Qué ganamos y qué perdemos cuando la figura de Jesús se disuelve en un símbolo en nuestro momento, en este siglo XXI? Yo quiero responder. Bueno, okay. sí. No, yo creo que si perdemos a Jesús y nos quedamos nada más con el arquetipo, con el símbolo, perdemos la carne, perdemos la concreción. Es decir, que si alguno de vosotros alguna vez ha estado enamorado de alguien, supongo que sí, no, pues lo que ama no es el amor en general, sino ama a esa persona en concreto. Su encarnación, su carnalidad, su presencia física. Entonces, si Cristo queda, o Jesús queda nada más un arquetipo, perderíamos esa humanidad que le hace tan adorable, ¿no? Y así de manera muy, muy breve, quiero deciros cuál ha sido mi propia evolución espiritual en ese sentido. O sea, yo tengo ahora 61 años. Yo cuando tenía 20 conocí a Jesús de Nazaret, y realmente me enamoré de él en el sentido de que toda mi energía estaba polarizada hacia su persona. Y bueno, me entregué como supe y pude, me ordené sacerdote, y para mí aquello fue pues la manera de encarnar ese enamoramiento de Jesús, ¿no? Luego, a medida que vas entrando en la experiencia espiritual, pues vas descubriendo que lo esencial de Jesús no es su exterioridad, sino precisamente el interior. Descubres el Cristo interior. Es decir, que la propia evolución que hicieron los discípulos de Jesús, de estar enamorados de él cuando gozaba de su presencia física, a tener que descubrir el Cristo interior, cuando ya Jesús físicamente no está porque ha muerto y ha resucitado, es lo que de alguna manera los creyentes en Jesús vivimos dentro de nosotros, descubrimos el Cristo interior. Y sin embargo, ahora, después de pues casi 40 años de esta historia de amor, he dado un paso más en los últimos años, ¿no? Que no es solamente el Cristo interior, sino un volver a Jesús, pero un Jesús transfigurado. Es decir, ver a Jesús no en su presencia física histórica, sino verlo en la humanidad de los demás. Por eso subrayo tanto la importancia de las formas. O sea, que viendo a los demás, o sea, viéndose a vosotros, pues veo a Jesús.
Entonces te das cuenta de que Jesús vive realmente en las personas, no solamente en tu interior, sino también y sobre todo en cada persona, ¿no? Esta es un poco la evolución. Gustavo, aprovecho y le doy una vuelta más a la pregunta, porque de hecho lo acaba ya de introducir un poco Pablo, ¿no? ¿Es compatible ver a Jesús como símbolo universal más allá del cristianismo? Perdona. ¿Y deberíamos integrar su mensaje de manera honesta? ¿Es posible integrar el mensaje de Jesús de manera honesta dentro del yoga? Y otra es, el yoga deberíamos mantenerlo solamente más en contacto en lo que es ese mensaje que nos llega de Oriente. Bueno, igual que quisiera solamente dar una introducción, juntando lo que Pablo respondió antes con relación del símbolo. Recuerdo que los símbolos como tal lo que apuntan es a la esencia. Si uno se queda solamente en el símbolo, no va hacia la esencia. Hay esta frase de sabiduría que dice que cuando el sabio apunta a la luna, el tonto se queda mirando el dedo, ¿no? Entonces el símbolo nos apunta a la luz, el símbolo nos apunta a la luna, pero el tonto se queda en el dedo y no va a la esencia, lo esencial. Mi maestro, uno de los más grandes yogis que yo he conocido en mi vida, el padre César Dávila, mi maestro espiritual, era un gran yogi, siendo cristiano, un maestro católico, y él hablaba de que teníamos que entender la diferencia entre el Cristo histórico y el Cristo cósmico. Muchos de nosotros nos centramos en la figura de Jesús de una manera histórica, de una manera antropomórfica, pero eso es el Cristo histórico, a diferencia del Cristo cósmico, que es la conciencia crística inmanente. Si el símbolo de Jesús para nosotros se queda dentro de ese parámetro, no podemos alcanzar el siguiente nivel, de esa presencia viviente de Jesús absolutamente en todo, esa presencia crística inmanente. Como yogis, los grandes yogis han vivido esta conexión con Cristo de manera directa y de manera esencial, porque conectan con esa fuerza que Cristo mismo es, que es la conciencia crística inmanente y trascendente. A diferencia de los otros evangelios, cuando San Juan habla del nacimiento, por así decir, del Señor, él no comienza diciendo nació de la Virgen, él dice, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. Por medio de él se hicieron todas las cosas, y la palabra encarnó. Estoy reduciendo, ¿no? Porque es más largo, ¿no? Y la palabra encarnó. Ese es su entendimiento de quién es Jesús. Esa palabra, esa fuerza viva, esa fuerza creadora, que en el yoga llamamos Om. El Om, la palabra creativa. Los yogis están conectados con Cristo. Y si uno lee, por ejemplo, la autobiografía de un yogi, el designio divino de esta era es unificar la enseñanza de Jesús con la tradición del yoga de la India. Y estas son las palabras inmortales de Mahavatar Babaji a toda la tradición de los yogis. Los yogis conectan esencialmente con esta presencia de Jesús. Y dice en otro un yogi, Cristo y este gran avatar, Mahavatar Babaji, están en constante comunión, bendiciendo al mundo, bendiciendo a los nuevos practicantes. No necesito conocer una forma de un Cristo histórico. Incluso, y con esto termino, cuando Jesús resucita, se presenta a sus discípulos. ¿Y qué sucede? No lo reconocen, no saben quién es, porque su forma física ha cambiado, porque ya no es este Cristo histórico, sino es esta presencia cósmica resucitada, manifestada a través de este cuerpo glorioso, de esta manifestación gloriosa. Entonces estoy seguro, yendo un poco también a la pregunta anterior, que si Cristo se presentara encarnado hoy, no sería reconocido, ni siquiera en su propia institución, por la potencia de su mensaje, por la potencia de su presencia, y nos costaría esta renovación que ha propuesto Pablo antes. Entonces, tanto el yoga como el mensaje de Jesús no es que son totalmente compatibles,
me atrevo a decir, son el mismo mensaje esencial, el mismo mensaje que transmitió el Buda, Krishna, Cristo, todos los grandes maestros. Este mensaje de unidad, de amor, de conciencia, vivido desde el interior. Gracias, Surinder. Yendo más al contexto del yoga, de la tradición también de la India, ¿crees que podemos encontrar resonancias entre Jesús y Krishna? If you get the mango from the market, it does not matter in which garden you are taking the mango. The matter is how its mango is so delicious. This is important. It does not matter Jesus born in the Europe or somewhere else. It's not matter. Because most of the beautiful soul, please, we are the human. We are the human, we have some purpose. What is the purpose? How to find myself. But when the beautiful soul like Jesus, Krishna, they come just like say reincarnation. They are not like us. This is the big difference. So first make very clear. When we think they are just like us, then we start to try to understand why Jesus this and that, why Krishna is this and that. No. We are not here. We are here, that beautiful soul came here to give such a beautiful message to the whole world. And that message by the Krishna, that message by the Rama, that message by the Jesus. This is the same message. So they are beautiful soul. We never consider just we are. We came here to find our purpose of the life. They came in this universe to make welfare for all the humans. This is the big difference. So no difference between the Krishna and the Jesus. Thank you. Pablo, ¿qué valor puede tener Jesús para un practicante no cristiano? Yo me he quedado pensando en lo que ha dicho Surinder, ahora respondo a esto, ¿no?, que me dices, pero o sea, yo creo que el proceso es el siguiente: perspectiva, percepción y experiencia. Esta es como la secuencia. O sea, depende de tu perspectiva para que percibas unas cosas u otras, y depende de que percibas para que tengas una experiencia determinada, ¿no? Y nuestra experiencia de Cristo o de Krishna pues depende de la perspectiva mental que tengamos. Y digo esto porque hace no mucho me hicieron una entrevista donde me preguntaron directamente, ¿para usted Jesús de Nazaret fue un yogi? Y yo respondí que sí, y esto causó una gran polémica, ¿no? O sea, como digo, pues es posible que diga que... Pero una vez más depende de la perspectiva. O sea, en la perspectiva católica, lo que se ha dicho y lo que se ha subrayado con insistencia es que Jesús salva por medio de su muerte en cruz. Este sería como el dogma por excelencia del catolicismo. Jesús salva por su muerte en cruz. Entonces, hemos focalizado nuestra perspectiva, nuestra atención a Jesús en la muerte en cruz. Y por eso, cuando entras en un templo católico como este, aunque aquí está un poquito camuflado detrás de esta instalación, pero lo que preside en el fondo es una cruz. Entonces, claro, si el modelo es la muerte en cruz, quiere decir que el culto por excelencia, desde esta perspectiva, tiene que ser el sacrificio. Y por eso lo que preside un templo cristiano es un altar, que es el lugar del sacrificio, ¿no? Y está bien, es una perspectiva posible, pero quizás no es la única. Junto a este Jesús sacrificado, este persona sacerdote que representa este sacrificio, también está el Jesús maestro, que salva o que ayuda a la humanidad no simplemente por medio de su muerte, sino por sus enseñanzas. Es decir, que tan legítimo es el Jesús maestro como el Jesús que muere en la cruz. Tan legítimo es el maestro como el redentor. Y desde esta perspectiva de maestro, sí, Jesús es un yogi, enseñó la salvación, enseñó la liberación, ¿no? Y luego, ¿hasta qué punto Jesús, que es lo que me preguntabas, puede ser un referente para otras tradiciones? Pues mirad, yo tuve el privilegio, hace más o menos unos 20 años, de
de tener una crisis muy profunda y busqué en mi tradición los instrumentos para hacer la aventura interior, no los encontré en aquel momento y emigré espiritualmente, siempre manteniendo mi sacerdocio y mi fe cristiana, al budismo zen. Yo estuve 7 años en el budismo zen y para mí Buda, junto con Cristo, se convirtió en un referente, ¿no? Y yo tengo en mi capilla particular, bueno, también tengo mi estatua de Buda, que para mí es un referente. Entonces, yo creo que por supuesto que más allá de nuestra confesionalidad, si de hecho otros referentes espirituales nos están ayudando en nuestro crecimiento interior, ¿por qué no? De hecho, gracias a mi inmersión muy modesta en el budismo, mi lectura del cristianismo es una lectura más amplia, más oxigenada, una lectura incluso a veces budista del cristianismo, y eso lo hace pues diferente y se genera este diálogo y esta comunión interreligiosa que yo creo que es muy fecunda. Así que diría que por supuesto. Gracias. Si no queréis añadir nada más, pasamos al siguiente bloque. Recordaos que tenéis agua al lado, por si queréis beber, para que no os deshidratéis. Muchas gracias. Vale, vamos al bloque 3, pues. Ese bloque habla de la positividad espiritual y de nuevas tendencias. Y empieza con una cita del Bhagavad Gita que dice: cuando la mente, dominada por el deseo, se dispersa, pierde el contacto con el alma. Y la pregunta es, ¿vivimos una ola de espiritualidad positiva que proclama que todo está bien, que pienses en positivo, que tú creas la realidad? Pero ¿qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con la sombra? ¿Qué pasa con la contradicción? Prefiero si puede empezar Surinder. Thank you. As I mentioned you before, religion is the path, spirituality where we want to reach. If you really go on to reach on that level, that time your mind becomes the instrument. If I'm talking about the pain and all the kind of the suffering, good, once you reach up to that level, no more pain, no more suffering is there. Suffering is up to only the mental level. Beyond the mind, no more. Because you're working from the soul. Because that time you are completely, you're surrendering. Actually, this is the real meaning of yoga. If I'm struggling with my pain and the suffering, something is missing is there. If we are talking about the spirituality and that part, okay, and this is the same in Bhagavad Gita, they already mentioned about that part, okay. This is the one beautiful sutra in the Bhagavad Gita that is called Yoga Karmasu Kaushalam. You bring your skillfulness in your action. What is the skillfulness? Go without condition, unconditioned, and surrendering is there. If surrendering is there, this is the high state of samadhi, where is no more pain. Yes, physical is there, but they are go beyond. You can see, if you see the Jesus, he was just hanging on the crucifix. It's not easy. We are the human. We think, if somebody is come to me and just putting the pin, I can feel pain because I am the human. Please, when you go beyond, I accept without any expectation. Then we enjoy, okay, this is the message. I have to surrender. So yoga is that also talking about that state, and that state is called samadhi, the higher state. Thank you. Sí, esta pregunta a mí me llega muy profundamente porque durante un tiempo yo leí mucho a una pensadora francesa de origen hebreo que seguramente conocéis muchos de vosotros, que se llama Simone Weil. Y Simone Weil escribió algo que parece muy lúcido y es: lo contradictorio es el criterio de lo real. Es decir, que si queremos saber si somos reales, preguntémonos si somos contradictorios.
Entonces, quien no sea contradictorio, quien esté ya perfectamente uniformado, no tenga ningún, pues entonces seguramente no es real, está en otro plano. Es decir, que muchas veces nosotros buscamos la simplificación de nuestro ser, arramblando con esa riqueza contradictoria que tenemos dentro, y eso es un flaco favor a la espiritualidad. Porque el problema no es que seamos contradictorios, eso es una bendición. Por ejemplo, ser muy espiritual y muy carnal. No es posible que yo tenga esas dos tendencias. Pues es una bendición. O sea, el problema no es la contradicción. El problema es que vivimos la contradicción dramáticamente. Es decir, es el drama que ponemos en esa condición humana. En cambio, si tú entrenas una mirada, que ese es el camino espiritual, benévola, hacia tu contradicción o la del vecino, entonces ya no vives una contradicción dramática, sino armónica. Es decir, que te parece bien ser así. Y cuando te parece bien ser así, deja de ser problemático. Y esta es exactamente la pregunta que se está formulando, ¿no? Que es la pregunta en torno a la oscuridad y a la luz. Nosotros somos seres luminosos que tenemos muchas sombras, claro que sí. Pero si ponemos amor, benevolencia, ternura en la sombra, deja de ser venenosa. Y entonces, ¿qué es la luz sino una sombra alumbrada? La luz no es luz sin más, sino que la luz es sombra alumbrada. O sea, cuando ponemos amor en lo oscuro, podrá seguir siendo oscuro, pero deja de oscurecernos. Y por eso los grandes místicos de la tradición bizantina hablan de Dios como la tiniebla luminosa. En el fondo, en la experiencia de la meditación, eso es lo que experimentamos. Tiniebla luminosa, no simplemente luz. O luz oscura, también podríamos decir, ¿no? Gustavo. Bien, quisiera enfocarme en el inicio de la pregunta, donde hablas de estas propuestas modernas, de estas espiritualidades positivas, que yo preferiría llamar pseudo-espiritualidades, donde se nos vende una especie de optimismo barato constantemente, en la que siempre tengo que ser feliz y ser feliz y ser feliz, y la gente está más estresada porque tengo que ser feliz y tengo que ser feliz. Está muy tenso porque tengo que ser feliz. Y no queremos acoger, como ha dicho Pablo, justamente nuestras sombras, reconocer nuestra vulnerabilidad, reconocer nuestra fragilidad. Esta visión netamente positiva que quiere desconocer las realidades negativas de nuestra vida, las situaciones complicadas, las situaciones adversas, como oportunidades de crecimiento en el que vas a llorar, en el que vas a sufrir y en el que vas a tener que afrontar eso, nos fragmentan la realidad parcialmente hacia una realidad que no es real. Por eso estas palabras que ha compartido Pablo, ¿verdad? Esa contradicción es la concretación de lo real. Si no somos contradictorios, si no existen esas dos fuerzas, esas dos realidades, no es real. Y pretender vivir simplemente motivados todo el tiempo, sin aceptar cómo te sientes, sin acoger cómo te sientes, vas a estar viviendo realmente una falacia, una mentira, una irrealidad. Una de las cosas que hace justamente el yoga es abrirnos a poder ver toda la magia de la vida y poder ver también que esas situaciones difíciles en las que vas a sufrir, en las que vas a llorar, y con la práctica vivirlas y transitarlas con mayor dignidad, con menos drama. Este tiempo moderno, en este tiempo moderno hemos elegido mucho vivir desde el drama. Y hay tragedia, pero en el pasado la gente vivía la tragedia y vivía la tragedia, se limpiaba las lágrimas y hacia adelante. Se me quemó la casa, se me murió mi hijo, hay que seguir adelante. Pero hoy día vivimos desde el drama. Aparecen tragedias, sí, pero las llenamos de un drama muy fuerte. Entonces, acoger esa realidad, vivirla con dignidad, con serenidad y aceptarla como parte de la vida,
y como fertilizante que fecunda mi tierra para tener una buena cosecha. El abono que tenemos en un jardín es lastimosamente excremento y no huele muy bien, pero produce las mejores rosas. Entonces, si nosotros tenemos esta capacidad de poder ver en estas situaciones adversas y difíciles una oportunidad de crecimiento, esto no quiere decir que no voy a sufrir, esto no quiere decir que no voy a llorar, esto no quiere decir que no me va a doler, me va a doler, pero entiendo que es una oportunidad de crecimiento, entiendo que después de esto, después de esta tormenta va a venir la calma hasta que aparezca la siguiente tormenta. Porque no hay un momento en que yo pueda llegar, que esto se acabó, por así decir, sino convivir entre la luz y la sombra, entre el yin y el yang, para poderme desarrollar y vivir en esta plenitud, de reconocer esta sombra alumbrada por mi luz. Y siguiendo en esa línea, y intentando ir un poco más a fondo, Surinder, ¿tiene sentido hablar de espiritualidad sin atravesar el dolor? Y en esto intentar ligarlo, por ejemplo, con dentro de una sana o dentro de los primeros tiempos, cuando una persona empieza el camino de la meditación. Son momentos incómodos, ¿no? Repito, la pregunta es si tiene sentido hablar de espiritualidad sin atravesar el dolor. Body is the instrument. Body is the instrument. If body is the instrument, I have to go through the experience. Good. If body is the instrument, I have to go through the experience. What kind of the experience? Oh, I'm not comfortable here. I'm not comfortable here. I'm not comfortable here. I have to be learned. I have to be practiced. Okay, so this is the two words. Please just listen very carefully. One is called japa. I think many of you know this word. Jap. Jap means repetition, again and again, again and again, again and again. Actually, the whole life is the based on repetition. Breathe in and out. Morning breakfast, afternoon lunch, evening dinner, repetition. Sun and the moon, repetition. Day and the night, repetition. Whole life is the repetition. So that is called the japa. Japa means when I go for japa, then I repeat again and again, again and again, continuation. One day my jap become jap. Jap is the repetition. Jap is you go in your remembrance. I hope you can understand. Is the difference. Japa is the repetition, and that is called remembrance. Yes, right? Remembrance. Yeah? When it goes in the remembrance, you understand? Yeah? Right word? Recuerdo, imagino, ¿no? Remembrance. Está tratando de decir que cuando tú repites yapa, al principio estás como repitiendo el mantra, pero cuando se vuelve jap, ya es una presencia viviente, es como un recuerdo sostenido que está allí. Okay. So, you are not making the effort. In japa, I am making the effort. In jap, I am not making the effort, it's happened. I'm chanting the mantra Shiva, and then one day you become the Shiva. I hope you can get the point. Okay? Right now I'm chanting because I want to bring the Shiva in me. One day you become the Shiva, that mantra is going on in your life. Then what happened? No more. Actually, this is the real meaning of the spirituality. I am not making any effort. It's happened. I am become the channel. I am become the mediator. Then no more pain, no more suffering is there. Fine? So this is a very higher form. So that's why we are just chanting again and again, practicing again and again yoga. So one day I can reach, I can find my union. This is called the yoga. Let's found the union inside. Thank you. Gustavo, ¿quieres añadir algo? Sí, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, era si a través de... tiene sentido llegar a la espiritualidad... Si no hay dolor. Exacto. El Bhagavad Gita, que podría ser
entendido como la auténtica Biblia del yoga. Nosotros hemos llamado al Yoga Sutra a veces, y el Yoga Sutra se lee más en los cursos de yoga de Occidente que en la propia India. Pero el libro del yoga más auténtico de la India es el Bhagavad Gita. Y en el Bhagavad Gita comienza justamente con el primer capítulo titulándose El Yoga de la Depresión de Arjuna. Arjuna Vishada Yoga. Escuchen bien, el yoga de la depresión de Arjuna. Arjuna empieza a vivir un momento de mucha ansiedad, de mucha preocupación y de mucho dolor porque tiene que enfrentarse a una situación muy complicada de su vida. Tiene que ir a batalla y no quiere hacerlo, porque no quiere luchar contra la gente que quiere luchar. Si ese conflicto no existe, él no puede crecer. ¿Cómo puedo entender que el yoga sea yoga de depresión? La depresión se convierte en yoga cuando esa experiencia me permite a mí crear ese punto de inflexión para transformarme e iluminarme y desarrollarme. Hace muchos años, o un par de años, una persona que hizo un curso en Rishikesh, de estos que pululan, porque hay muchos cursos, dice, fui a la clase de yoga y el muchacho, que era un muchacho joven que daba el Yoga Sutra, se sabía de memoria todos los sutras de arriba a abajo, de cabo a rabo, pero era claro que nunca en su vida había experimentado nada. Tu espiritualidad y tu vivencia espiritual se prueba en el fuego de cada día. En el crisol del sufrimiento es cuando nosotros nos forjamos. Si no, no hay yoga. Si no, no hay experiencia. Si ustedes quieren saber si han evolucionado espiritualmente, no le pregunten a su gurú, no le pregunten a su maestro, pregúntale a tu suegra. Pregúntale a tu mujer, pregúntale a la gente que vive contigo y que te ve. ¿Cómo reaccionas en medio del tráfico? ¿Cómo reaccionas cuando pierdes un vuelo en un aeropuerto? ¿Cómo reaccionas cuando la situación se vuelve complicada? En ese instante yo puedo ver si frente a ese desafío puedo regresar a mi calma y poder enfrentar eso con serenidad, con ecuanimidad, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. Y al final siempre será una decisión personal. Krishna, al final del Bhagavad Gita, le va a decir, luego que te he enseñado todo esto, Arjuna, en breves palabras le dice así, haz lo que te dé la gana. Haz lo que tú quieras, toma tú la decisión. Si no hay sufrimiento, no aparecerá auténtica realidad. Y el ejemplo, el arquetipo supremo, está aquí atrás de nosotros con el mártir de la cruz. Si no hay un sufrimiento en nuestra vida, no nos permite esa evolución. Pablo. Voy a contar un relato que para mí es el relato que mejor resume el trabajo espiritual y la superación del dolor. Y que lo he contado muchas veces. Se encuentran Caín y Abel milenios después del Edén y le pregunta Abel a Caín, ¿qué tal estás? Y le responde Caín, ¿no te acuerdas de que te maté? A lo que Abel responde, no, pero me acuerdo que eres mi hermano. O sea, realmente el camino espiritual es para esto. O sea, para realmente no recordar, porque no tiene consistencia, el mal del mundo, la sombra, la oscuridad, el pecado, como queramos llamarlo, ¿no? Y realmente cuando uno hace un camino espiritual, se da cuenta de que esto, que parece algo muy sublime y ciertamente lo es posible. O sea, que realmente podemos llegar a un punto de trascender, pero ese es el trabajo precisamente, de trascender nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro ego, nuestros deseos, nuestros afectos, y comprender que somos alma. Y cuando uno está ahí, pues es que sencillamente la oscuridad, el asesinato, no existe, ha desaparecido, ¿no? Es decir, que la primera fase en el camino frente al oscuro es darnos cuenta de que nosotros somos los artífices o los responsables del mismo. Esa es la primera fase. Y la segunda fase es darse cuenta de que no existe. O sea, que realmente no te emponzoña, no te toca, ¿no? Yo lo suelo decir con esta metáfora y es las nubes pasan, pero el cielo permanece.
Lo oscuro pasa, pero lo luminoso permanece porque somos luminosos, somos luz. Gracias. Vamos con el último bloque, lo vamos a resumir porque nos quedan como 10 minutos más o menos, y luego abriremos turno de preguntas por si alguien quiere lanzarles alguna pregunta, también breve porque no tendremos mucho más tiempo. ¿Creéis que en ese bloque final de espiritualidad transversal sin ortodoxias, se titula así, ¿creéis que el mundo puede cambiar desde la conciencia interior? ¿La espiritualidad puede ser motor político, puede ser motor ecológico de cambio social? Empezamos contigo, Pablo, si te parece. Sí. Yo primero quiero romper una lanza a favor de la ortodoxia, porque parece que la tenemos como demonizada, como si ser ortodoxo fuese malo, ¿no? O sea, ortodoxo significa pensamiento recto, o sea, es decir, opinión recta. ¿Cómo decir? O sea, creo que no podemos avanzar en nuestro camino espiritual si no nos reconciliamos con nuestro pasado espiritual. Es decir, que si tú no te llevas bien con tus padres, el problema lo tienes tú, no tus padres. Y eso te está impidiendo crecer, ¿no? Es decir, si por ejemplo, para los que somos cristianos o nos sentimos cristianos, si por ejemplo muchas cosas de nuestra iglesia no nos gustan, pues no es para soltarlo como si fuese una patata caliente, sino para ayudar a la iglesia para que haga su camino también, ¿no? Es decir, que no se trata de dejar lo que no nos gusta, sino ayudar a que todos vayamos subiendo a nivel de conciencia. Es decir, que si tú tienes un abuelo o una abuelita muy pesado, no lo dejas en el camino, sino que le ayudas en el camino, aunque sea muy pesado. Es tu abuelito, ¿no? Es que te ha ayudado a estar donde estás, ¿no? Y luego la pregunta, ¿hasta qué punto, cuál era la cuestión exactamente? ¿Hasta qué punto bueno, la cabe espiritualidad puede ser motor de cambio Sí. a nivel político, a nivel ecológico, a nivel social? Yo creo que sí, que ya lo está siendo, o sea, que cada vez se va a caminar más hacia lo que yo llamo una iluminación global o colectiva. Creo que fue Thich Nhat Hanh, el famoso maestro budista, quien dijo que quizá la humanidad está preparada ya para que la iluminación no sea algo para un sujeto, para un individuo, simplemente, sino para una comunidad, para un grupo, ¿no? Y quizás sea nuestro momento, para algo así. Y en ese sentido, sí, yo creo que cada vez el paradigma de la interioridad va teniendo más importancia. Es decir, nos vamos dando cuenta, quizás también por la física cuántica, de que toda la energía que hemos volcado en el exterior, pues los problemas ahí siguen y por tanto solamente si nos transformamos por dentro, lo exterior deja de ser tan problemático. Gustavo. Quisiera hacer un par de glosas de Pablo, que me encanta. Justamente tenía la intención de hablar acerca de la ortodoxia, porque hay que entender que la ortodoxia es simplemente lo que sostiene la ortopraxis. Si nosotros hablamos de espiritualidad como tal, la espiritualidad es la ortopraxis de la ortodoxia. Es decir, la ortodoxia es la teoría, es la enseñanza, es el conocimiento, pues este pensamiento recto, la ortodoxia, no es necesariamente algo negativo o malo, es el conocimiento desde un punto de vista teórico. Y yo necesito una ortopraxis, que es donde van a aparecer ya la espiritualidad o la mística, que me permite realizar, cuando digo realizar es comprender de forma directa, la experiencia del espíritu de esa ortodoxia. Entonces, la ortodoxia no es mala, yo debo de regresar a esas raíces para descubrir lo que está en lo más profundo, a través de la ortopraxis, que es la espiritualidad. Lo que quizás nos molesta del aspecto ortodoxo o del aspecto de la ortodoxia es cuando solamente nos quedamos en la letra y en la parte exterior. Y luego la cita de Thich Nhat Hanh, que para ampliarlo un poco más en lo que ha dicho Pablo, que creo que es tan relevante, es que él decía que cuando se habla de la venida del Buda Maitreya, así como en el cristianismo se habla de la segunda venida de Cristo, que Cristo debe volver, el Buda debe regresar bajo el último Buda, que será el Buda Maitreya, este último iluminado que la tierra espera. Y él decía, yo me resisto a pensar que el Buda vendrá como una persona. Pienso que ahora el Buda va a llegar como una conciencia colectiva de un grupo de personas que transformen a la humanidad. Y desde tiempo inmemorial,
los grandes maestros han influenciado a distintas culturas. Se puede ver, por ejemplo, desde la historia del rey Janaka y de muchos reinados de la India, donde los grandes yogis eran asesores o consejeros de grandes emperadores o de grandes directores. Y quizá es eso lo que se ha perdido hoy día para perder el camino, y necesitamos regresar, y estamos regresando a eso, a volcarnos y volver a ver la espiritualidad. Un ejemplo que quisiera citar, Alejandro Magno. Alejandro Magno, siendo un gran emperador, fue a la India, conoció a los yogis y dijo: yo necesito la sabiduría de estos hombres. Y se llevó a uno de estos yogis con él de regreso a Grecia, para que sea su íntimo consejero. No dejó de ser un emperador, no dejó de dirigir un imperio, pero necesitaba la sabiduría de los grandes maestros para poder gestionar con mayor conciencia lo que tenía que gestionar. Entonces, por supuesto que la espiritualidad y la sabiduría espiritual es un agente de cambio en la política. Y hay un texto, no me quiero meter en eso, no lo voy a decir, pero podemos ver a lo largo de la historia cómo los grandes yogis, los grandes maestros han influenciado también a dirigentes, a reyes, a políticos. Y eso es lo que necesitamos hoy. La espiritualidad es definitivamente un agente de cambio a nivel social, a nivel socioeconómico, a nivel ecológico, pero debe empezar a nivel personal. Gracias. Surinder. If we are talking about the inner awareness, this is called the buddhi. I hope you heard this word. Intellect. Inner awareness is the awakening of the buddhi. When buddhi is awakened, then spirituality is becoming much more easier. If we are talking about the orthodox, what does that mean? This is the lack of the knowledge. I'm not saying you the person those are in politician and all the things. Okay, I can say because they don't have such a good knowledge. Okay, so they become the orthodox. So this is the avidya in Patanjali Yoga Sutra very clearly mentioned, lack of knowledge. In awareness, this is your buddhi. It helps to you, of course, if you are in this path, in the journey, in inner awareness, you have such a good buddhi, because that time you don't think so, I am doing this work, I become the doer with the blessing of the masters. Okay, then what happens? Every thought in your mind is the blessing of the universe. You will not do any wrong thing for others. Every action becomes so fruitful because you are not considering yourself. Okay, somehow this is the purpose. As we already mentioned, you don't think so, this is the beautiful story in between, please, huh? This is the story in between, the only in Bhagavad Gita, dialogue in between the Arjuna and Krishna. You don't think so, this is only the dialogue. Actually, this is the dialogue in between the mind and the buddhi. Who is the Krishna? Buddhi. He was driving how to give the right direction to the mind, to the Arjuna. So please, spirituality, we are looking for that path in the journey. At least that we need it in inner awareness. And this is the only big difference in between the other physical culture. In the yogic culture, we make some movement, that movement with awareness. First, awareness, slowly move more deeper awareness, and then finally I can reach, this is my goal, from where I can find my peace. This is the center. Through the center, then what happens? You feel the presence of the divine or God, whatever you give the name, is in you, and then every actions come from you. And today we need it. Otherwise, our society, our system is moving on very different way. We need it, especially in the today world. Gracias. Y ya para terminar, antes de dar paso al turno de preguntas, una cita de Juan en el Evangelio dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y muy brevemente, ¿cuál es hoy para cada uno de vosotros esa verdad? Pablo, si quieres empezar. Claro que sí. Me gustaría dar la vuelta a la frase, ¿no? Porque la verdad nos hace libres. Cuando soy libre, estoy en la verdad.
Es decir, que realmente podemos estar en la verdad. Y sabemos que estamos en la verdad cuando somos libres. O sea, para mí hoy la verdad o la libertad es Cristo, lo que yo llamo Cristo, que dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, la libertad es andar en la verdad, andar en el camino, andar en la vida. Y estas tres palabras, camino, verdad y vida, han de leerse conjuntamente. Es decir, la verdad es la vida. La vida es la verdad. La vida es el camino. Es decir, que si estamos en el camino, estamos vivos. O sea, vida verdadera, verdad vital. Esta es mi verdad. Gustavo. Un poco dentro de la misma línea de lo que dice Pablo, con nosotros somos capaces de liberarnos del espejismo a través del cual vemos la vida, a través de los condicionamientos y filtros que no nos permiten acoger a la realidad tal cual es. Vivimos constantemente esclavizados por puntos de vista, por ideas, por distorsiones que no nos permiten la libertad de vivir, de disfrutar, de gozar esta maravillosa expresión que los yogis de la India llaman Satyam Shivam Sundaram, de verdad, de bondad y belleza, que es la vida. Cuando trasciendo ese nivel de avidya del cual ha hablado Surinder, de ignorancia, de no entender quién soy y qué es, para intuitivamente conectar con lo que es y con lo que soy, poder vivir la vida en libertad y darme cuenta que esta expresión es una expresión de verdad, bondad y belleza que se correlaciona con mi propia verdad, bondad y belleza. Y de esa manera puedo ser libre y también ser inmortal. Porque descubro entonces que la muerte no existe. Y esa libertad de mi espíritu, de mi cuerpo, de mi vida, permea cada acción de mi existencia, permea cada momento de mi vida. Y soy libre, como ha dicho Pablo, en la verdad. Pero porque estoy viendo, ya no desde la ilusión, ya no desde los condicionamientos, ya no desde la interpretación. Ser libre en la verdad, se me está ocurriendo ahora, no es hacer lo que quiero, sino hacer lo que soy. Hacer lo que soy. Pensé que habías hecho hacer lo que soy, pero se estaba cayendo esto, ¿no? Y también hacer lo que es. Por eso la palabra, por ejemplo, verdad, en la India la decimos satya, pero su raíz es sat, que es existencia, es ser, el principio de lo que es. Me quedo con eso. Surinder. As already mentioned by the beautiful word by the Pablo and the Gustavo, actually nothing is for me. They already explained very well. Only the thing is, truth is very pure form of the love. No other word. In the beginning of the universe, when no language was there, only love was there. As the mind start to manipulate, start to develop, it creates a lot of problems. I'm sorry to say. Mind creates the problem. Good, once we reach up to the center in the truth, only this is the pure form of the love, and that is very big. Freedom is there. Openness is there. Thank you. Muchas gracias. Pasamos al turno de preguntas. Y acá hay una. Un segundo. Acá. Que Bárbara tiene el micrófono. Aquí hay una pregunta. ¿Qué se hizo el micrófono? Un segundo. Ok. No ha habido confrontación. Alexis, veo que levanta la mano por ahí. Estoy de Vamos acuerdo con Alexis. contigo en todo. Que también pasa. Ah, sí. Sí. ¿Eh? Está bonito, sí.
Entonces, Hola. Sí. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Me ha parecido una charla fantástica y un tema que no es fácil, ¿no? Yo estoy convencido como vosotros de que la espiritualidad es el gran agente de cambio para este mundo tan complicado, ¿no? Y pienso que probablemente la clave está en la gente joven. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo creéis que podemos transmitir esta espiritualidad hacia la gente más joven para que la asimile? Y si en eso puede tener que ver la ausencia de un Dios. Es decir, estoy de acuerdo que hay un Jesucristo y un Buda y todos estos arquetipos que han servido para iniciar estas tradiciones. Pero igual a la gente joven, una ausencia de Dios, es decir, una espiritualidad más profana y más basada en la naturaleza, como nos enseña, por ejemplo, el Tao, puede ser un medio, ¿no? Pero es solo una idea, ¿no? Pero básicamente es cómo llegar a la gente joven con este mensaje. Gracias. ¿Quieres empezar tú, Pedro? Bien. Lo primero, gracias por estar aquí, por tu pregunta. Y eso tiene algunos niveles. El primer nivel de tu pregunta es cómo llegar a la gente joven y qué hacer por la gente joven. La única forma de enseñanza que realmente funciona es el ejemplo. Si tú quieres que alguien tenga paz en su vida, si tú quieres enseñarle paz a tu hijo, sé tu paz. Normalmente tú ves que tu hijo le grita a su hermana, dice, ¡no le grites a tu hermana! ¿Qué ejemplo estás dando allí? Entonces, los jóvenes, tus hijos, las generaciones detrás, no van a hacer lo que tú les dices. Van a hacer lo que tú haces. Van a seguir tu ejemplo. Por eso, hay una frase que me gusta mucho de Baba Ram Dass, que decía, lo mejor que yo puedo hacer por ti es trabajar en mí. Y lo mejor que tú puedas hacer por mí es trabajar en ti. Entonces, nuestro trabajo interior, y yo no estoy hablando esto de teorías fantasiosas, yo tengo 4 hijos. Pablo conoce a 2 de mis hijos. Y tú ves a mis hijos, no quiero sacar pica o show off, decimos sacar pica en Sudamérica, ¿no? Pero mis hijos, yo me quedo impresionado de su conexión, de su tenacidad. ¿Tú qué dices? Es un exagerado. Son niños con una hermosa conexión, porque están siguiendo un ejemplo personal y haciendo su propia vida y realidad. Tú les das el ejemplo y luego confías en ellos. Y luego la siguiente parte de la pregunta. Un segundito, antes de pasar a la siguiente parte de la pregunta, yo siempre suelo decir, cuando me preguntan esto, que esto lo preguntan siempre, ¿qué hacemos con los jóvenes? Yo siempre digo algo que tiene mucho éxito, y es, hay que dejarles en paz. Sí. Esto tiene Sí. mucho éxito siempre. ¿No? Sí. Porque exactamente, yo lo he aplicado en mi propio trabajo. O sea, cuando yo he dejado a la gente en paz, la gente me ha mirado con profundo amor. Me ha dicho, por fin alguien que no quiere nada de mí, ¿no? Y entonces te empiezan a hacer caso, ¿no? Que es lo que ha dicho Gustavo, ¿no? En mi clase del día de ayer, algunos que estuvieron en la clase, yo insistía justamente en eso. ¿Pero qué hago con mi esposo? A tu esposo déjalo en paz. ¿Pero qué hago con mi hija? A tu hija déjala en paz. Entonces, es decir, ellos van a seguir tu ejemplo. Y si tú has hecho tu vida y te has cultivado, pues ellos van a hacer la suya, siguiendo tu propio ejemplo. Empezamos por allí. Y la segunda, transmitir una espiritualidad sin Dios, que los jóvenes no tienen Dios. Los jóvenes tienen Dios. Se llama Bad Bunny nada más. Es la diferencia. Entonces, existen estos grandes referentes. Y aunque el Tao no presente una visión de un Dios personal, por supuesto que presenta un principio trascendente de algo que nos supera. No es posible entender la vida desde un ego limitado. No es posible entender la totalidad si yo me quedo solo limitado en la creencia de que esto es lo que hay, nada más. Hay algo mucho más grande. A mí no me gusta hablar de un Dios lejano
o intangible. Para mí Dios está presente aquí. Yo lo toco cada día, lo toco con mis pies, lo toco con mis manos en la tierra. Lo abrazo cuando le doy un abrazo a Pablo, lo pruebo y lo gusto cuando tomo un zumo de naranja o tomo un vaso de agua. Lo respiro con mi respiración y lo siento, está vivo aquí presente. No tengo que imaginármelo. Perdón. Sí. Ya había cogido carrerilla, hombre. You guys, the best way to share with the young generation. You are not teaching, please don't think so. I am teaching, I am sharing. You become the model. And this is the best way of the learning from the very beginning in the life. Okay? Parents never teach to the children, children learn directly from the parents. Please, yoga is subject not of the teaching, it's subject of the sharing. So, in my opinion is, let's we make the small group and how to introduce. This is very challenging, not easy. Okay, for the new generation. Let's how to introduce this system in our education. At least, if we introduce, then what we are doing, we are trying to plant the seed. And one day it will work very well. You become the model. Sí. Antes se decía siempre, mucha gente decía, soy creyente pero no practicante. Y ahora la propuesta es exactamente la contraria. Empieza siendo practicante, ya veremos. Ese es el camino, practicar. Sí, hola. En primer lloc, moltíssimes gràcies per cada una de les paraules. Sí, ahora ya voy. Sí, pero la introducción en catalán, que estem a Cataluña. Hay la traductora que le traduce a su... Perfecto. Sí, ahora continúo en castellano. Habéis hablado, bueno, lo habéis entendido, ¿no? Lo que he dicho. Habéis hablado de ayudar a la humanidad, de contradicciones, y mi pregunta son dos preguntas. ¿Cómo se pueden entender las guerras desde una perspectiva espiritual o no se pueden entender? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿las tradiciones espirituales pueden ayudar a resolver conflictos armados o realmente los agravan? Aquí lo dejo. La. Sí. Yo estuve 10 años trabajando en un hospital en Madrid como capellán hospitalario y muchas veces pues me llamaban para acudir a los mortuorios, a los velatorios o a agonizantes, y a veces llegaba a una habitación de alguien que estaba a punto de morir y la familia me decía, dígale algo, padre, dígale algo. Y realmente yo no podía decir nada, porque tantas veces las palabras, por eso he cantado la, ¿no? Porque las palabras caen como aerolitos, son totalmente extemporáneas y lo que puedes dar es un silencio afectuoso, ¿no? de hacerte cargo de esto. Entonces, este sería como el preámbulo para responder a este asunto de las guerras y en general de las catástrofes y del mal en el mundo, ¿no? O sea, la respuesta al mal en el mundo, en el cristianismo, es Cristo, que no da una teoría, ni tampoco da una praxis para resolverlo, sino que lo vive con amor. Entonces, al vivirlo con amor, lo puedes transformar. Es decir, que realmente, y esa es la propuesta contemplativa por excelencia, o sea, meditar es mirarnos amorosamente. Si tú siembras amor, cosechas amor, ¿no? Y esto que aplicamos en el individuo lo podemos aplicar también en lo general, ¿no? O sea, ahí está el tema de la aceptación de la realidad. O sea, si nosotros no aceptamos, por ejemplo, ahora mismo pues, las guerras que se están produciendo en el mundo, difícilmente vamos a poder cambiarlas. Es decir, entonces, ¿cómo trabajar la aceptación? Esa sería como la gran pregunta.
¿no? Y yo suelo decir que aceptar es respetar y asumir. Respetar significa acoger lo externo sin intervenir, que no es fácil, y asumir es acoger lo interno autorresponsabilizándonos. Es decir, que si una guerra nos produce rabia, o nos produce tristeza, la tristeza, la rabia es nuestra. Entonces, la medida en que respetamos y asumimos, aceptamos. Y aceptando es como podemos generar luego el amor, que no es otra cosa que deseo de bien y ponerse al servicio para que esto sea, ¿no? Pero ciertamente pues la realidad es sangrante y pues todo esto parecen pues palabras espirituales bonitas, pero que no cambian la realidad, y sin embargo es lo que más cambia la realidad. O sea, ahí tenemos el ejemplo de Gandhi, ¿no? Que con un taparrabos pues desplaza al imperio británico entero. Es decir, que realmente si confiamos en el poder de transformación nuestro, realmente de cada persona, hay un poder de cambio muy grande, muy grande. Por ahí iría mi respuesta. Thank you for the question. It's also a very difficult question. Good. But I can only add the one thing is here. Our karma is responsible. And yoga is talking about let's how we make the good karma in the life. If we make the good karma, the good things will come to us. Right now in the situation is not so easy. Okay, it is also feeling sad to us. If I'm just feeling the sad inside, but I'm not doing any good thing in my life, it will not work out. That's how to make such a good thing. Fine, what we can do the good thing. At least all the peoples at moment we can make the good prayer very peaceful, and slowly that vibration, peace has to be grown up very well. One day I'm sure that message, that vibration can reach up to that level. Right now this is the things is going on, is the fighting in between the two big ego. I'm sorry. Nothing else. In this ego, many of the so innocents are suffering also. So please, this is the time for us, everyone has to be becoming together and make such a good prayer for them. Once we are becoming so collective, being very positive with the prayer, it will grow very well, definitely grow very well. When we make the thought, it goes to the cosmos and back to us. So this is the time. Otherwise we are just talking, not doing. Time just to do it. La última pregunta te la dejo a ti. Última pregunta. Gracias. Es una reflexión con pregunta y una observación. Entendiendo quizá equivocadamente que el cristianismo es un humanismo, la religión sí que conozco poco también parte de un humanismo, muchas religiones son un humanismo, y que queremos integrar, me voy al inicio, queremos integrar la práctica del yoga en otras religiones, quizá estamos haciendo una colonización. Nosotros hablamos mucho en salud de colonización de la salud en otros territorios, una colonización del yoga. Y lo que deberíamos igual buscar sería, esta es la pregunta, deberíamos igual buscar es cómo podemos nosotros mantenernos en nuestra tradición utilizando el yoga, que es una herramienta clara de transformación de conciencias. Y una pequeña observación, me la vais a permitir. Somos muchísimas mujeres escuchándoos, sois 4 hombres y habéis dado la palabra a un hombre. Y habéis hablado de que vamos a transformar, que no habrá liderazgos, esto sí que lo puedo creer, que habrá, el liderazgo compasivo es elevar al grupo, pero me sigue faltando en los líderes de hoy encontrar realmente esa compasión y esa transformación espiritual. Me sigue espero que llegue, pero de momento todos estamos aquí. Creo que en nuestros trabajos no lo encontramos.
Es una gran pregunta, ¿eh? Es una gran pregunta. No solamente, por ejemplo, cómo integrar el yoga en el cristianismo. Nosotros, Gustavo y yo, hemos dado hace poco, y vamos a dar en breve también, un retiro titulado precisamente Yoga y Cristianismo, donde los que asisten, muchos, no todos, pero son cristianos y practican yoga. Entonces, ¿cómo conseguir que no sea una mera yuxtaposición, sino que sea una verdadera integración? O sea, que mientras uno hace una asana, pueda estar rezando a la Virgen María, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que nos queda mucho camino por andar. Esto es lo que creo de momento, ¿no? Y creo que muchos de mis retiros yo los planteo así como un laboratorio, como un experimento, ¿no? Porque no creo que haya una respuesta teórica a esa cuestión, porque también dependerá de la historia del alma de cada practicante. O sea, habrá gente que tenga más prejuicios y por tanto más que deconstruir. O sea, el camino espiritual necesariamente supone una deconstrucción del camino religioso. O sea, no puedes vivir una experiencia mística sin poner en crisis tu religión. Es imposible, ¿no? Y luego puedes volver a lo religioso, ¿no? Pero desde una óptica pues, con más oxígeno, más abierta, más liberadora. O sea, lo más sensato para mí sería decirte, no tengo la respuesta cabal, pero sí que quiero invertir mi vida en descubrir esto, existencialmente, esto sí, ¿no? Y en cuanto a lo de los 4 hombres y 200 mujeres, pues es que cae por su propio peso, ¿no? O sea, es que ¿qué vamos a decir, no? Que el año que viene no venimos al Yoga Gallery. Estaremos ahí sentados. Muy bien. Estaremos ahí sentados. Como dice Pablo, una gran pregunta. Quizá es importante primero en el cambiar nuestra perspectiva. Cuando nuestra perspectiva desde la dualidad y la separación es dividir entre Oriente y Occidente. Nuestra perspectiva desde la dualidad es dividir entre fronteras, entre países. Y realmente todos somos una sola humanidad. La respiración, ¿a quién le pertenece? ¿Al cristianismo o al hinduismo? El silencio, ¿quién ha registrado el derecho sobre el silencio? ¿El budismo, el sikhismo o el judaísmo o el yoga? El cristianismo. ¿No? El cristianismo. Entonces todas estas vías contemplativas de la humanidad nos enseñan que todas las tradiciones comulgan en estos puntos de la mística. Cuando hay estas diferencias externas, la esencia nos lleva siempre a lo mismo. Entonces, si entendemos el yoga, como lo ha dicho muchas veces Surinder, el yoga es la ciencia de la vida. Es la ciencia de la vida. Es entender cómo funciona mi cuerpo. Es entender cómo funciona la respiración. Es entender cómo funciona la mente. Entonces, realmente no hay nada que integrar de otra religión o de otra tradición, sino descubrir dentro de mí. Y termino con esto. Si todos ustedes han integrado las matemáticas, la aritmética, ¿que dónde nació? En la India. En la India. Y luego se propagó por el mundo. Si todos las hemos integrado sin ningún problema, ¿por qué no podemos integrar o vivir estas realidades profundas, científicas, que están presentes en nuestro cuerpo, en nuestra mente? Es cuestión de entendimiento nada más y de ver con un ojo bondadoso, generoso, no con miedo, no con el temor. Cuando Pablo dijo estas palabras hace poco, dijo Jesús era un yogi, fue visto por algunas personas con ojos de amor, es decir, qué maravilla de este entendimiento, porque yogi significa unido a Dios, unido a Dios. Y otros en cambio, no, ¿cómo puede decir esta cosa tan terrible? Depende del ojo que mira. Realmente la integración se da si la vimos desde la generosidad, desde el amor y desde la humildad de corazón. Pero si la vivimos desde el miedo, desde el temor, desde el rechazo, pues nunca habrá integración.
Thank you everyone for the good question. How you choose something in your market? How you go to the market and how you choose? We always try to get something. Choice is in our hand. Please, choice is in our hand. How we choose? I have to be choose. Oh, look, this is good. Nobody want to bring at home something wrong. Is it true? So please, don't blame Christianity. This is my request. Try to see the yoga and the Christianity are quite similar. Choice is in our hand. Try to get something good. Once you try to get something good, you can see much better. If I'm just trying to pick something very wrong, yes, I'm trying to see wrong. No, please. We are here not to see wrong, we are here what we can see better. Then life is becoming much more easier. Otherwise, this debate can be go 24 hours, we can continue. This is the choice in our hand. That's why we came here, and today this is a very special day that is called the Yoga Day. We are here to find, okay? Five senses, eyes, nose, ear, skin, mouth, all the five senses down on the top, Buddhi is there. Use it. Use it. Thank you very much. Thank you. Y ya para terminar, por favor, un aplauso a Aitana, que es la persona, mujer, que está traduciendo toda la conferencia. Y también a Abraham, que ha estado detrás de toda la parte técnica. Y al equipo de Lleida Televisió, que ha hecho toda la retransmisión en directo a través del canal de YouTube. Bueno, pues muchas gracias. Y yo quiero pedir un aplauso para Gabriel por hacer esto posible, por favor. ¡Fuerte aplauso! Gracias. Bravo. Y siguiendo pues el programa de este Día Internacional del Yoga, animaros a las siguientes actividades después del break que vamos a hacer ahora para comer. Y sobre todo, dejadme invitaros especialmente al concierto que habrá esta noche a partir de las 7 de Hayley Reardon, que es una cantante norteamericana que viene de Boston con su banda. Yo creo que es un concierto que os va a encantar. Además, va a presentar una canción que ha compuesto especialmente para The Yoga Gallery, una canción ambientada o inspirada en la niebla de Lleida, en los árboles y los frutales. Y después que habrá también una sesión de Isa Enes, de DJ, ¿ok? O sea que os espero y os esperamos y muchísimas gracias. Gracias. Si alguien quiere que firme el libro, lo firmo con mucho gusto, ¿eh?